¿Hasta dónde podía llegar la crueldad humana en nombre del castigo? Desde el burro español hasta el cepo. Prepárate para descubrir 10 artefactos antiguos tan brutales que te helarán la sangre. Número 16. El burro español. A lo largo de la historia, muchos castigos fueron diseñados para quebrantar el espíritu de una persona, pero pocos lo hicieron de forma tan lenta y calculada como el burro español. A primera vista, parecía simple. Una larga viga de madera, con forma de cuña triangular afilada, que se apoyaba sobre patas robustas. Pero no era un banco cualquiera. Era un dispositivo diseñado para que cada segundo que pasaba fuera peor que el anterior. Se obligaba a la persona colocada sobre el burro español a sentarse a horcajadas sobre el borde afilado como si fuera una silla de montar. Al principio puede que no pareciera insoportable, pero luego llegó la espera. La viga afilada presionaba cada vez más fuerte el cuerpo de la víctima bajo su propio peso. Cuanto más tiempo permanecía sentada, más aumentaba el dolor. En algunos casos, se ataba peso adicional a los tobillos de la víctima, tirándolos hacia abajo y empeorando la experiencia. Lo que hacía a este castigo especialmente cruel era la forma en que convertía el tiempo en un enemigo. No había un impacto repentino ni un sufrimiento fugaz. En cambio, el cuerpo cedió lentamente a la presión implacable. Los músculos se tensaron, las piernas temblaron y el filo se agudizó. Cuanto más lo soportaba la persona, más difícil se volvía permanecer quieta. Cualquier intento de cambiar de postura para encontrar alivio solo empeoraba las cosas. Este castigo se utilizó en diferentes lugares y épocas, a menudo en entornos militares como forma de disciplina. No se suponía que fuera rápido. Estaba destinado a poner a prueba la paciencia, la resistencia y el punto de quiebre tanto de la mente como del cuerpo. Algunos eran dejados sentados durante horas, otros durante mucho más tiempo, dependiendo de la severidad del castigo. No todos los castigos se basaban en el dolor. Algunos funcionaban de forma diferente, convirtiendo cada momento en una lucha, imposibilitando las tareas más simples. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. El can chino. El can chino era uno de esos castigos. No desgarraba la carne, ni rompía huesos ni dejaba cicatrices permanentes, pero atrapaba a las personas en sus propios cuerpos, haciéndolas sufrir de agotamiento, vergüenza y absoluta impotencia. Un can era una gran tabla de madera con un agujero en el centro, cerrada alrededor del cuello de una persona. Era tan ancha que no podían alcanzar su propia cara. Eso significaba no comer, no beber y no limpiarse el sudor o los insectos. Todo requería ayuda externa. La tabla en sí era pesada, a veces pesaba más de 30 libras, convirtiendo cada paso en una batalla contra la gravedad. No se trataba de dolor físico, sino de la lenta marcha del tiempo. Dormir era casi imposible. No había forma de descansar cómodamente con una tabla de madera que restringía el movimiento. La verdadera crueldad venía con el tiempo que alguien era obligado a usarla. Algunos la soportaban durante unas horas, otros durante días. Cuanto más la usaban, más insoportable se volvía. El cuerpo se debilitaba por el hambre, la deshidratación y la falta de sueño. El cuello y los hombros palpitaban por soportar el peso, pero lo peor de todo era la humillación. Aquellos que usaban un kang a menudo eran dejados en público, completamente expuestos a las miradas y risas de extraños. Algunos tenían mensajes tallados o pintados en la madera anunciando su crimen. Un ladrón, un mentiroso, un traidor. Pero si el kang atrapaba a las personas en un lugar, el siguiente dispositivo hacía lo contrario. No restringía el movimiento. Obligaba al cuerpo a moverse de maneras que nunca debió, hasta que algo cedía. Número 14. El potro. De todos los castigos jamás creados, pocos inspiraban miedo como el potro. Era infame, legendario y diseñado para hacer una cosa: desmembrar el cuerpo humano poco a poco, hasta que no pudiera aguantar más. No se trataba solo de incomodidad, se trataba de superar los límites de lo que un cuerpo podía soportar antes de romperse. El montaje era simple pero devastador: un largo marco de madera con rodillos en cada extremo. Una persona era tumbada, con las muñecas y los tobillos atados con una cuerda. Luego, los rodillos giraban. Al principio era solo tensión,
luego tirones, luego estiramientos y luego algo mucho peor. Los hombros crujían, los músculos se desgarraban y las articulaciones se tensaban más allá de sus límites naturales. Cada pequeño giro de la rueda lo empeoraba, y lo peor, no había forma de detenerlo. Incluso antes de que se produjera un daño permanente, la sensación por sí sola era aterradora. La sensación de ser estirado, completamente incapaz de defenderse, era suficiente para quebrar incluso al más fuerte. El cuerpo no estaba diseñado para este tipo de fuerza. Algunos nunca volvieron a caminar correctamente, algunos perdieron la función en sus brazos, otros quedaron en posiciones retorcidas y antinaturales, permanentemente dañados por la tensión. El potro era más que una simple máquina, era una prueba lenta y calculada de los límites humanos. Un castigo que no dependía de bordes afilados, metal caliente o peso aplastante, solo la presión insoportable de un cuerpo siendo tirado en direcciones opuestas, centímetro a centímetro. Y mientras que el potro funcionaba estirando a una persona hasta su punto de ruptura, otro dispositivo hacía exactamente lo contrario. No tiraba, no estiraba, aplastaba, y lo hacía con la misma precisión. Número 13. La cigüeña. Si el potro funcionaba estirando, este dispositivo hacía lo contrario. Comprimía. Forzaba el cuerpo hacia adentro, plegando a la persona sobre sí misma hasta que la respiración se volvía difícil, las extremidades se entumecían y la presión se volvía insoportable. Esta era la hija del carroñero, un dispositivo que demostraba que el dolor no tenía por qué provenir de objetos afilados o golpes brutales. A veces, bastaba con aplastar a una persona con su propio peso. Parecía engañosamente simple, solo una serie de barras de hierro formando un bucle, pero una vez que la persona estaba encerrada, comenzaba el verdadero horror. Los brazos de la víctima eran forzados a la espalda, las rodillas contra el pecho y la cabeza empujada hacia adelante. Luego, el marco de metal se tensaba. El cuerpo quedaba atrapado en una posición antinatural, con los músculos tensos, las costillas presionadas contra los pulmones y la circulación sanguínea cortada. Al principio era simplemente incómodo, pero cuanto más tiempo alguien estaba atrapado, peor se ponía. La respiración se volvía superficial, las extremidades comenzaban a entumecerse. La presión dentro del cuerpo aumentaba tanto que, según se informa, algunas personas sangraban por la nariz y los oídos. A diferencia del potro de tortura, que funcionaba desgarrando cosas, este dispositivo lo aplastaba todo hacia adentro, convirtiendo el cuerpo en su propia fuente de sufrimiento. La hija del carroñero no era rápida. Trabajaba mediante una compresión lenta y constante, hasta que el cuerpo no podía soportar más. Una prueba de resistencia tan cruel como ser estirado. Pero mientras este dispositivo plegaba a las personas sobre sí mismas, el siguiente hacía algo mucho peor. Las destrozaba por completo. Número 12. La rueda rompedora. Había castigos diseñados para humillar, algunos para asustar y otros creados para destruir a una persona por completo. La rueda rompedora pertenecía a la última categoría. No solo hería, no solo castigaba, daba el cuerpo humano, dejando atrás algo apenas reconocible. Comenzaba con una simple rueda de madera, grande, robusta, hecha para durar. Una persona estaba atada a ella, sus extremidades estiradas sobre los radios. Luego venía el verdadero horror. Cada golpe destrozaba otra parte del cuerpo, convirtiendo las extremidades sólidas en nada más que fragmentos inútiles bajo la piel. Esto no era rápido. Los golpes eran medidos y deliberados. Si eran demasiado rápidos, la persona podía perder el conocimiento. Si eran demasiado suaves, no se rompían correctamente. En los peores casos, no solo se rompían los huesos. La rueda de romper estaba diseñada para que la persona sintiera cada segundo de su castigo. No se trataba de un dolor rápido ni de un impacto repentino. Se trataba de una destrucción lenta, de quedar en un estado en el que nada funcionaba, nada se movía y, sin embargo, la consciencia permanecía. Pero mientras este dispositivo convertía a las personas en cáscaras sin vida, otros funcionaban de forma diferente. Algunos castigos no dependían del dolor en absoluto. En cambio, se basaban en la humillación, convirtiendo a la persona en el hazmerreír de todo el pueblo. Número 11. La picota. Algunos castigos no necesitaban dolor para ser efectivos. Funcionaban destruyendo la reputación de la persona, convirtiéndola en objeto de burla,
asegurándose de que su nombre nunca fuera olvidado, pero por las razones equivocadas. Uno de los castigos más infames era la picota. Era un simple marco de madera con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez inmovilizada, la persona quedaba atrapada, incapaz de moverse, incapaz de protegerse de lo que viniera después. Y lo que venía después nunca era bueno. La multitud se reunió. La gente gritaba insultos. Algunos arrojaban comida, fruta podrida, huevos, lo que encontraban. Otros no eran tan amables, lanzando piedras o suciedad. A diferencia de otros castigos, la picota no terminaba en lesiones, al menos no oficialmente. El dispositivo en sí no rompía huesos ni causaba sufrimiento, pero eso no significaba que no fuera brutal. El verdadero dolor emanaba del implacable paso del tiempo. La tortura consistía en permanecer allí, inmóvil durante interminables horas, completamente expuesto a los elementos naturales. El calor abrasador del mediodía, el frío penetrante de la noche, la lluvia incesante que calaba hasta los huesos. La inmovilidad forzada era una agonía en sí misma. Ni siquiera el más mínimo movimiento era posible, ni siquiera para aliviar un simple picor que se convertía en tormento. Pero más allá del sufrimiento físico, estaba el peso aplastante de la vergüenza. La humillación de ser observado por todos como un criminal, un espectáculo público de degradación. Lo más devastador era la certeza de que, incluso después de ser liberado del castigo físico, el recuerdo permanecería indeleble en la memoria, tanto propia como ajena. Era una marca que el tiempo no podía borrar. Los efectos a largo plazo eran profundamente perturbadores. Aquellos que sobrevivieron a la experiencia de la picota raramente emergieron intactos. Algunos se transformaron en verdaderos parias, incapaces de reintegrarse a la sociedad que habían conocido, perdidos en un limbo social del que no había retorno. Otros cargaban con cicatrices más visibles, no infligidas por el dispositivo mismo, sino por la multitud enfurecida que a menudo se congregaba alrededor. En las ocasiones más oscuras, la muchedumbre, alimentada por una mezcla tóxica de ira y sed de justicia mal entendida, cruzaba la línea de los insultos verbales hacia la física. Los proyectiles volaban, los golpes llovían, y la víctima, atrapada e indefensa, no tenía más opción que soportar cada impacto, cada herida, cada humillación adicional. La imposibilidad de escapar, de defenderse, amplificaba el horror de cada momento. Número 10. El taburete de pato. Algunos castigos dependían del fuego, otros del acero, pero este usaba algo aún más impredecible: el agua. No rompía huesos ni dejaba heridas permanentes, pero podía aterrorizar, humillar y dejar a una persona sin aliento. El taburete de inmersión era un castigo diseñado para asegurar que sus víctimas sufrieran bajo el peso tanto de su crimen como del agua bajo ellas. Parecía casi una silla, pero no una diseñada para la comodidad. Un asiento de madera, montado sobre una viga larga, generalmente colocado cerca de un río o estanque. Una persona, a menudo alguien acusado de chismear, regañar o ser una molestia pública, era atado, completamente indefenso. Luego, con un tirón brusco, lo sumergían en el agua. Los primeros segundos fueron solo una conmoción. El agua helada entró a raudales, llenándoles la nariz y la boca antes de que los sacaran de golpe. Pero el alivio nunca duró mucho. Unas cuantas bocanadas de aire desesperadas, un momento para procesar lo que acababa de suceder, y luego otra caída. Una y otra vez los sumergían, cada vez permaneciendo bajo el agua un poco más, cada vez más exhaustos, más aterrorizados. Este castigo no era sobre el dolor, era sobre el miedo a no saber cuándo vendría la siguiente caída, el miedo a no obtener suficiente aire antes de ser arrastrado hacia abajo de nuevo, el miedo a no volver a subir en absoluto. La gente que miraba podría haber reído, abucheado, incluso vitoreado, pero para la persona en esa silla, los minutos se sintieron interminables. Número 9. La doncella de hierro. Algunos dispositivos de castigo tenían tanto que ver con el miedo como con el sufrimiento. Pocas cosas infundían terror como la doncella de hierro, una estructura alta, similar a un ataúd, revestida de púas afiladas en el interior. No fue diseñada para un castigo.
Estaba destinada a atrapar a su víctima en un espacio estrecho y cerrado, convirtiendo cada pequeño movimiento en un error. La idea era simple. Se colocaba a una persona dentro, de pie, y se cerraban las pesadas puertas. Las púas no estaban destinadas a perforar profundamente, solo lo suficiente para desalentar el movimiento. Atrapados en la oscuridad, sin espacio para moverse, cada respiración tenía que ser medida, cada tic calculado. A diferencia de otros dispositivos que funcionaban mediante la fuerza, este usaba la quietud como su mayor virtud. Cuanto más se resistía una persona, peor se ponía. Aunque la doncella de hierro se asocia a menudo con la Europa medieval, muchos historiadores creen que era más una leyenda que un castigo generalizado. Pero eso no impedía que la gente le temiera. La mera idea de estar encerrado, completamente rodeado sin salida, bastaba para convertirlo en uno de los dispositivos más infames de la historia. Pero mientras la doncella de hierro mantenía a sus víctimas de pie, inmovilizadas, el siguiente dispositivo las obligaba a adoptar una postura igual de insoportable. Y en lugar de púas afiladas, utilizaba la gravedad como arma. Algunos castigos eran brutales, otros psicológicos. Y luego estaban aquellos que dependían únicamente de la postura para empeorar cada segundo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. La cuna de Judas. Era uno de ellos, una estructura triangular de madera diseñada para que sentarse fuera la peor opción posible. Funcionaba así. Se bajaba a la persona a un asiento afilado en forma de pirámide, forzando su cuerpo a adoptar una postura antinatural. Al principio, pudo parecer manejable, pero esa sensación no duraba. Cuanto más tiempo permanecían allí, más les perjudicaba el peso de su propio cuerpo. Les temblaban las piernas, les ardían los músculos, y cualquier intento de cambiar de posición solo empeoraba las cosas. A diferencia de los dispositivos que aplastaban, estiraban o perforaban, este dependía completamente de la gravedad. No había cadenas que tiraran en direcciones opuestas. No había ataduras pesadas, solo el propio peso de una persona, presionando de una manera que el cuerpo nunca fue diseñado para soportar. No era un castigo rápido. En cambio, era una incomodidad lenta y progresiva que empeoraba con el tiempo. Cada segundo pasado en la cuna de Judas era una prueba de resistencia, una batalla entre el agotamiento y el control. Pero mientras que la cuna de Judas obligaba a las personas a la quietud, el siguiente dispositivo hacía algo diferente. No se trataba de dolor en absoluto. Se trataba de humillación, control y de asegurarse de que dos personas que se odiaban no tuvieran más opción que enfrentar su problema juntas. No todos los castigos dependían del dolor. Algunos estaban destinados a forzar la reflexión, a convertir la frustración en algo interno y a hacer que una discusión durara más de lo que cualquiera quería. Número 7. El violín de la musaraña. Era uno de esos castigos medievales cuya simplicidad escondía una crueldad refinada. Un collar fabricado de madera robusta o metal pesado, diseñado con una precisión que lo hacía aún más terrible. Este instrumento de tortura social atrapaba a dos personas cara a cara, forzándolas a una proximidad inquietante sin posibilidad alguna de escapar la una de la otra, creando una prisión compartida de la que no había salida. Este dispositivo se empleaba con particular frecuencia para disciplinar a quienes no cesaban en sus conflictos interpersonales. Vecinos enzarzados en disputas territoriales, hermanos atrapados en rivalidades familiares, o como era más común en aquella época, mujeres que habían sido acusadas por la comunidad de propagar chismes o involucrarse en discusiones consideradas excesivas e impropias. Sus muñecas y cuellos quedaban firmemente atados al violín mediante correas ajustadas, obligando a sus manos a permanecer elevadas frente a ellos en una posición que recordaba a la de un músico sosteniendo un violín invisible, una postura que añadía humillación al castigo físico. Y precisamente esa era la parte más cruel del castigo. Con las manos inmovilizadas en esa posición antinatural, no existía manera alguna de crear distancia, ninguna forma de aliviar la insoportable cercanía que el dispositivo imponía. Los castigados se veían forzados a permanecer uno al lado del otro, o peor aún, directamente enfrentados, durante periodos que podían extenderse por horas interminables o incluso días enteros.
solo tenían dos opciones: resolver sus diferencias mediante el diálogo constructivo o soportar la intolerable incomodidad de un silencio cargado de tensión. Número 6. El branc. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de castigar el habla, pero pocas tan directas y humillantes como el branc, también conocido como la brida del regaño. Esta máscara de metal no estaba diseñada para restringir el movimiento, sino para silenciar. Una jaula de metal ajustada a la cabeza, con una placa delgada y plana que presionaba la lengua. Una vez fijada, hablar se volvía imposible. Cualquier intento de hablar resultaba en un dolor agudo, e incluso respirar podía volverse difícil. No era solo la incomodidad física lo que hacía al branc tan cruel, era la naturaleza pública del castigo. Quienes eran obligados a usarlo a menudo eran exhibidos por la ciudad, y su delito, generalmente chismes, arrebatos públicos o insultos a alguien de mayor estatus, se anunciaba a quienes los rodeaban. El branc no solo servía para detener el habla, se trataba de asegurarse de que todos supieran que se había interrumpido. Era un mecanismo de humillación, diseñado para asegurar que la lección durara mucho después de que se quitara la máscara. Algunas versiones tenían púas metálicas adicionales en su interior que presionaban la lengua o las mejillas si quien las usaba intentaba mover la boca. Otras tenían campanillas, lo que garantizaba que todos supieran cuándo se acercaba la persona. No había forma de ocultarlo, de escapar del mensaje silencioso que enviaba. Pero mientras que el branc estaba diseñado para silenciar, el siguiente dispositivo hacía algo completamente diferente. No se trataba de la palabra, se trataba de la vergüenza. Y en lugar de atrapar la cabeza, atrapaba todo el cuerpo en un castigo que no dejaba rastro de dignidad. Algunos castigos eran de sufrimiento, otros de humillación. Número 5. La capa del borracho. Entraba de lleno en la segunda categoría. No causaba daño directo, pero convertía al infractor en una broma ambulante, asegurándose de que su error fuera visto, ridiculizado y recordado. Era un gran barril de madera con agujeros para los brazos y la cabeza, usado como un abrigo enorme y ridículo. Quien fuera sorprendido borracho en público, especialmente los reincidentes, se veía obligado a usarlo y caminar por el pueblo, tropezando bajo su peso mientras la gente lo señalaba y reía. El verdadero castigo no era la incomodidad, aunque el peso y la torpeza de moverse dentro del barril convertían cada paso en un esfuerzo. El verdadero castigo era convertirse en un espectáculo. La gente se insultaba, los niños reían y antiguos amigos de copas fingían no haberlo visto nunca. Una noche de malas decisiones se convertía en un recordatorio constante de por qué había sido un error. Para muchos, esto bastaba para que no volvieran a beber en exceso. Para otros, solo empeoraba las cosas, llevándolos a caer en sus hábitos por pura vergüenza. De cualquier manera, una vez que alguien se ponía la capa del borracho, era improbable que la olvidara. Pero mientras que este castigo obligaba a la persona a cargar con su propia vergüenza, el siguiente dispositivo llevó esa idea aún más lejos. No solo la oprimió, sino que la inmovilizó, haciendo que cada momento se sintiera más pesado que el anterior. Algunos dispositivos de castigo eran grandes e intimidantes, diseñados para hacer sufrir a la persona en el momento en que la colocaban dentro, pero otros eran mucho más pequeños, casi anodinos a primera vista. Número 4. El aplastapulgares. Era uno de ellos, un simple dispositivo de metal antiguo, lo suficientemente pequeño y discreto como para caber perfectamente en una pared o en un rincón oscuro, pero ingeniosamente diseñado para ser capaz de infligir uno de los peores dolores localizados imaginables. Funcionaba con un mecanismo engañosamente básico, pero extraordinariamente cruel. Se colocaban cuidadosamente los pulgares, los dedos de las manos o incluso de los pies entre dos placas metálicas planas y perfectamente pulidas. Luego, con cada vuelta metódica del tornillo de precisión, las placas implacables presionaban cada vez más, aplastando inexorablemente lo que había quedado atrapado entre ellas. La presión comenzaba siendo apenas perceptible, lo justo para ser levemente incómoda, pero con cada giro calculado del mecanismo, el dolor aumentaba gradualmente hasta volverse insoportable. Lo más aterrador era lo increíblemente preciso y meticulosamente controlado que era el dispositivo en su ejecución. No era rápido ni impredecible en su operación, sino metódico y deliberado.
La persona que observaba el procedimiento decidía exactamente hasta dónde llegaría el tormento, cuánta presión se aplicaba en cada momento y cuándo, si es que alguna vez se detenía. No había un chasquido repentino que pudiera anticiparse, ninguna rotura inesperada que trajera un final abrupto, solo una fuerza lenta, constante e implacable que continuaba su curso inexorable hasta que, finalmente, alguien decidía aflojar el mecanismo. Número 3. La pera de la angustia. Algunos dispositivos parecían aterradores solo por su diseño, y pocos eran tan inquietantes como la pera de la angustia, un objeto metálico frío con forma de flor, pero con un propósito que no tenía nada que ver con la belleza. No estaba diseñado para aplastar ni cortar, estaba diseñado para abrir. El mecanismo era simple. Cuando estaba cerrado, el par de angustias era pequeño, fácil de insertar en la boca, la garganta o incluso otras aberturas del cuerpo. Pero entonces se giraba el tornillo y el dispositivo comenzaba a expandirse. Los pétalos metálicos se ensanchaban lentamente, estirando el espacio que tenían dentro. A diferencia del aplastapulgares, que concentraba la presión en uno, este empujaba hacia afuera en todas direcciones a la vez. Al principio solo creaba una sensación de presión, algo antinatural e imposible de ignorar. Pero cuanto más se expandía, peor se volvía. Mandíbulas cerradas hasta que los músculos ardían, gargantas presionadas al límite y tejidos internos sometidos a una tensión excesiva. A pesar de su temible reputación, hay poca evidencia de que el par de la angustia fuera ampliamente utilizado. Algunos historiadores creen que era más una amenaza que un verdadero instrumento de castigo. Pero, independientemente de si se puso en práctica o no, su diseño por sí solo bastó para convertirla en una de las creaciones más inquietantes de la historia. Mientras que la pera de la angustia estaba concebida para silenciar, el siguiente instrumento se centraba en algo muy diferente. No se trataba de causar dolor, se trataba de humillar a quienes emitían un sonido inapropiado. Había castigos para ladrones, mentirosos y quienes no paraban de hablar. ¿Pero qué pasaba con los músicos? Número 2. La flauta de la vergüenza. En la Europa medieval, donde la música formaba parte integral del tejido social y cultural, incluso la interpretación musical deficiente podía ser objeto de severos castigos, y entre estos instrumentos de corrección destacaba la infame flauta de la vergüenza, un dispositivo ingeniosamente diseñado para asegurar que nadie olvidara sus transgresiones musicales. A primera vista, el artefacto se asemejaba a una flauta metálica de dimensiones considerables, aunque su verdadero propósito distaba mucho de ser musical. En realidad, consistía en un elaborado collar de castigo meticulosamente forjado con la forma de un instrumento de viento que se aseguraba firmemente alrededor del cuello del infractor. Los dedos del desafortunado músico quedaban aprisionados dentro de una serie de anillos metálicos estratégicamente colocados, forzándolo a mantener una posición que simulaba estar a punto de ejecutar una pieza musical. Sin embargo, la cruel ironía residía en que ninguna melodía emergería jamás de este instrumento, siendo la burla y el escarnio de la multitud la única música que acompañaría al castigado. El castigo, aunque no pretendía infligir dolor físico directo, resultaba especialmente incómodo debido al considerable peso del collar metálico, que entorpecía significativamente cualquier movimiento del portador. No obstante, el verdadero tormento radicaba en la humillación pública que conllevaba. Los condenados eran obligados a recorrer las calles de la ciudad cargando perpetuamente el instrumento que evidenciaba su incompetencia musical, mientras los habitantes del lugar, congregados para presenciar el espectáculo, reían y se mofaban sin piedad. En las versiones más crueles del castigo, los infractores debían soportar esta humillación en completo silencio, una ironía adicional que no solo destruía su reputación inmediata, sino que dejaba una marca indeleble en su estatus social. La flauta de la vergüenza se erigió como un poderoso símbolo que ilustraba una verdad fundamental de la época. En ocasiones, la peor forma de castigo no residía en el dolor físico, sino en la transformación del individuo en objeto de burla y ridículo público. Número 1. El cepo. No había escapatoria del cepo, ni física, ni mental, ni mucho menos social.
Una persona encerrada estaba atrapada, expuesta y completamente a merced de la multitud, y ese era precisamente el objetivo. A diferencia de otros dispositivos de castigo que se basaban en el dolor, la restricción o el físico, el cepo se centraba en la posición. Los pies, y a veces las manos o la cabeza, de la persona se sujetaban a un marco de madera, dejándola en una posición que imposibilitaba incluso el más simple movimiento. Se colocaban en un espacio público, en pleno centro de la ciudad, donde todos pudieran verla. El castigo no era solo la incomodidad de estar atrapado en una posición incómoda durante horas. Se trataba de la pérdida de la dignidad. La multitud no solo observaba, participaba. La gente lanzaba comida, barro, insultos, lo que encontraba. Algunos reían, otros regañaban, algunos incluso se ponían violentos. ¿Y la persona en el cepo? No podían hacer nada más que aguantarlo todo, esperando a que terminara la sentencia. Era simple, efectivo y ampliamente utilizado en toda Europa y la América colonial. Sin sangre, sin huesos rotos, solo vergüenza absoluta. Para muchos, un día en el cepo era más que suficiente para cambiar su comportamiento para siempre. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué castigo te asustó más. Nos vemos en el próximo video.